tal? Bona tarda. Avui tenim en Gonzalo Salazar. És un senyor de Colòmbia que està visquent uns moments molt interessants, molt importants. És un activista social, molt compromès en la seva terra, compromès en les necessitats del seu poble, i avui ens parlarà de quina és la tasca que fa y cap a on anem. Muy buenas tardes, Gonzalo Salazar. Lo que he dicho un poquito en la presentación es que eres escritor, tienes un blog, que luego hablaremos en algún momento de tus libros y del blog. Eres activista social, vives o estás ubicado en Cali, en Colombia. Me gustaría que nos hablases un poquito de qué situación tenéis ahora en Colombia y en qué punto estáis desde la percepción del pueblo, de un humanista, como he oído que te definías en algún momento, desde un humanista del pueblo. ¿Cómo estáis viviendo toda esta situación, los desaparecidos, la violencia en la calle que estáis teniendo y un gobierno que reprime de esta manera? Bueno, esto no es una situación nueva, aunque para el mundo parezca nueva, realmente es muy antigua. Tiene más de 70 años, desde antes del asesinato de un gran líder político popular que se llamó Jorge Eliezer Gaitán. Desde antes, porque el mismo Jorge Eliezer Gaitán era defensor, inclusive defendió o acusó al Estado de las masacres de las bananeras. No sé si tú has oído, que fue en 1928 en Santa Marta. Es una masacre de más de 3.000 obreros que trabajaban para la United Fruit Company, o la que llaman ahorita Chiquita Brand. Sí. Allí se daba un movimiento sindical por las 8 horas, por el salario, por asistencia médica. Él hizo esa defensa y estaba defendiendo también a los campesinos que estaban reclamando que les devolvieran las tierras que le estaban robando los terratenientes. Desde esa época le estaban robando la tierra del campesino, desde antes, ¿no? Desde el 120 le estaban robando a los campesinos la tierra. Pero en ese tiempo también había otro movimiento campesino que pedía eso, y Gaitán se unió y defendió esa causa. Además defendió la causa de los trabajadores en las ciudades, la poca industria que había, porque esto es un país de poca industria, y pues puso en evidencia el carácter de la oligarquía colombiana, que se dice que tiene dos partidos, y sobre esos dos partidos es que se ha dibujado la supuesta democracia colombiana. Una democracia que no existió. Es una componente entre dos sectores de la oligarquía, una que es terrateniente, ¿sí? y la otra que agraria, pues, inclusive agroindustrial, y la otra que era en lo poco de industria, pero sobre todo a nivel comercial. Eran mercaderes, pues. Entonces los que hacían importadores y exportadores, y que estaban vinculados más que todo al sector financiero internacional. La burguesía, ¿no? Digamos. Sí, sería como una burguesía, sí. Sería como una burguesía. Esas de todas maneras se unieron y ya forman un conjunto. Siguen existiendo los dos partidos que llaman liberal conservador. Conservador supuestamente eran los terratenientes, y liberales, pues los que defendían supuestamente el desarrollo, la industria, el comercio y todas estas cosas. Y se unieron, ya tienen los mismos intereses. Los del sector bancario son dueños de industria y son dueños de tierra en grandes cantidades, ¿sí? Inmensas de tierra. Y entonces ellos, cuando vieron que ese movimiento de Gaitán crecía, se unieron y para matarlo, lo asesinaron, y ahí se generó un movimiento de mucha violencia, ¿no? De mucha violencia. Fueron 300.000 muertos en esa época. Les llamaron la violencia en Colombia, se llama la violencia, el tiempo de la violencia se llama.
Eso no lo conocen los jóvenes de ahora. No saben nada de eso. No, inclusive ni mayores de 40 años saben de eso. Entonces, esa misma oligarquía es la que continúa después, cuando hay una respuesta del campesinado, en los años 60, de los 50 para acá, en los 50 hubo un movimiento guerrillero que era promovido por los liberales en los llanos orientales, que son una inmensidad de tierra inmensa, muy, muy grande, son miles de hectáreas, donde pues ahí está, por ejemplo, el petróleo, que colinda con el Orinoco, con Venezuela, y está la gran ganadería extensiva en Colombia, ¿sí? Se llaman los llanos orientales. Son latifundios, son muy grandes, ¿no, Gonzalo? Latifundios, sí, exacto. Lo digo para entonces, que estos nos hagamos un latifundios poco son, una idea. son latifundios que son, en los cuales son los dueños son los que han dirigido al país. Sí. La oligarquía que ha dirigido el país. Son los dueños y además de empresas transnacionales tienen allí latifundios. ¿Sí? Lo que pasa es que nunca dicen, inclusive la gente de izquierda, los investigadores, tampoco plantean eso porque no llegan hasta allá, a saber cuáles son realmente los latifundios de la oligarquía colombiana y hasta dónde va otras propiedades que también tienen que ver con empresas extranjeras y con los narcotraficantes. Ya después, en ese momento nacen las guerrillas, las que serían las guerrillas, que eran unos movimientos campesinos que se dieron sobre todo en el centro del país, que reclamaban sus tierras que les habían robado. Las FARC, ¿no? Lo que conocemos como las FARC. Exacto, fue el origen de las FARC. Eso le llamaron, la oligarquía le llamó las repúblicas independientes, pero realmente eran colonias de campesinos que los echaron del plan, donde está, de los valles. De su tierra, vamos. Exacto. Entonces se fueron a vivir más arriba, pero con la diferencia de que ellos se aislaron y trataron de construir su sociedad. Prácticamente una sociedad allá, resguardada dentro de la montaña. A la oligarquía le inquietó mucho eso, porque pues esos campesinos de todas maneras seguían reclamando las tierras. Y allá fueron a masacrarlos. Eran cinco regiones, se llama el Pato, el Guayabero, cinco regiones, Marquetalia. Entonces, allá los masacraron, pero los que quedó de allí se armaron. No, se armaron y allí en algún momento entra el Partido Comunista a tratar de cooptarlos y organizarlos para la lucha por la toma del poder, que tenía como marxistas, esa es como la línea, ¿no? Sí. Y desde allá, pues lo que pasa es que se les creció el enano a la oligarquía y esta gente tenía algún apoyo recién la Revolución Cubana. Es lo que te iba a comentar, o sea, había una conexión entre la Revolución Cubana, ¿no? Parte también de Venezuela, corrígeme si me equivoco, ¿eh? O sea, también gente que estaba luchando en Venezuela, ¿no? Por lo que tengo yo entendido, con problemáticas muy parecidas. Y había como un eje, ¿no? Latinoamericano. O sea, sí que es verdad que conocemos el eje, digamos, de las multinacionales, de los grandes poderes, de los poderes fácticos, el apoyo de América del Norte, ¿no? Pero también ha habido una doble línea de trabajo o de lucha o de resistencia, no sé bien cómo llamarlo, ¿no? De una Latinoamérica, ¿no? que ha querido darle la vuelta y ha querido reconstruirse, ¿no? O reconocerse a sí misma. No sé si es correcta mi lectura, vamos, no sé, o mi interpretación. Sí, es correcta. Sí, porque realmente en ese tiempo en Venezuela ya existían algunas guerrillas también, ¿no? No en la misma forma que en Colombia. ¿Sí? Es diferente porque las guerrillas de Venezuela
digamos, algún momento, sectores del ejército participaban allí y alguna intelectualidad, mientras que en Colombia la intelectualidad era mínima y el ejército estaba en contra totalmente de estos movimientos. Entonces, pues, eso también estaban dándose en otras partes, ¿no? Pero lo que pasa es que esa coyuntura era, pues, digamos, el terror que tenían los norteamericanos por el oleaje, pues, revolucionario que venía desde Cuba, ¿sí? Y de otro sector, de otras partes, ¿sí? Entonces, querían frenar eso con una operación, primero, eso sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, se llamó la parte política se llamaba Alianza para el Progreso, pero eso se utilizó en la forma militar como el Plan Cóndor, que se fue estructurando en todo el continente, sobre todo en el Cono Sur y acá, ¿no? Y fue un plan contra insurgentes, realmente lo que se dio allí en esa época. Sí, podríamos hablar de un genocidio, incluso de pueblos enteros, ¿no? De zonas en las que hubo auténticos y verdaderos genocidios, aparte de otras violencias, sobre todo con las mujeres, con las madres, ¿no? Las hermanas, de todos aquellos que participaban o que colaboraban o que se les conectaba con las guerrillas. O sea, fue, no sé, lo que muchas veces nos llega, ¿no? A través de la historia mal contada, ¿no? Es que realmente hubo una masacre humana, ¿no? Incluso la extinción de determinados pueblos indígenas o pueblos que habían sido expulsados de sus tierras previamente. ¿Esto fue así, Gonzalo? ¿O tú, que lo has vivido más de cerca, crees que... O sea, ¿tenemos un concepto real de lo que pasa desde Europa? O, no sé, acláranos un poquito el tema. Bueno, yo empezaría por decirte que nosotros, o mi familia, nosotros éramos campesinos. Mi papá y mamá vivíamos en el campo, en una región del centro del Tolima. Entonces, de allí, es que le tocó cerrarlo. De allí, en los años 60, que fue donde ocurre eso, ¿sí? Llega la represión, ¿sí? Inclusive llegaban los norteamericanos. Yo me acuerdo, llegaban los norteamericanos en aviones allí. Había un aeropuerto que era un aeropuerto para avionetas de fumigación de los cultivos de arroz, bueno, de lo que fuera, algodón, que era una zona productora. Y venían a sacar a la gente. Nosotros nos tocó salir del campo al pueblo, al pueblito. Sí, sí, sí. Nos tocó. Y entonces, de ahí venimos nosotros, desde los años 60. ¿Sí? Después emigramos porque no había condiciones para sobrevivir, ni para estudiar, ni nada. Mis hermanos y yo, y mucha gente del pueblo, la mayoría de los jóvenes, les tocó salirse, irse para Bogotá, para Ibagué, para Cali, para otras ciudades, a buscar la forma de sobrevivir. Esos son los desplazamientos que ocurrieron miles, en muchos pueblos, en cientos de pueblos de todo el país, por el ansia de quitarle la tierra a los campesinos. ¿Sí? Pero porque eran tierras... Entonces, de ahí venimos. Eran tierras ricas, sí, eran tierras, y además tenían petróleo, ¿no? Que sí, era el oro líquido, ¿no? El famoso oro líquido. sí. Y ahí había como una coyuntura de factores, ¿no? Bueno, que hacían codiciar esas tierras, esas zonas, ¿no? Es un poco... Por eso de ahí se expulsaban Claro. sin ningún miramiento. Se expulsaba, se asesinaba, se masacraba a la gente que vivía, ¿no? Que de alguna manera se resistía o que... Bueno, que se los encontraban a su paso, ¿no? A su camino, ¿no? A esos asesinos, y permíteme que lo diga con estas palabras, ¿no? Porque creo que al final quien actúa así, sea el Estado, sean las multinacionales, sean otros países colonialistas, no dejan de ser asesinos, ¿no? Y creo que esa memoria deberíamos de mantenerla viva, ¿no? Y
voy a hacerte una pincelada en un par de cosas que me has ido explicando, me has ido diciendo. Te he cortado, Gonzalo, sé consciente. Ahora te dejo, Tranquila. te doy la palabra. Cuando me has dicho de que hay cosas que han pasado y que mucha gente de 40 años, ¿no? Han olvidado o no saben o no se habla o no se cuenta en los libros de historia, no se cuenta bueno, no se mantiene la memoria viva, ¿no? Cuando es un pueblo que ha sufrido tanto, ¿no? O sea, cuando la gente trabajadora, entiendo que la clase obrera, bueno, los profesionales, los trabajadores, el campesinado en este caso, ¿no? Los campesinos, no sé si las etnias, ¿no? Más los pueblitos más pequeños, las etnias de poblaciones de zonas agrarias bueno, pues que tenían una identificación más especial con la zona y un compromiso distinto de una forma de entender la tierra, ¿no? Distinta, ¿no? Entiendo. Han sido expulsados, han sido humillados de esta manera. ¿Por qué la gente quiere olvidar? Te pregunto, tú que yo sé que haces acompañamientos y que ahora nos explicarás un poco en qué consisten esos acompañamientos y cuál es tu trabajo actual con las entidades o con las organizaciones bueno, pues que están trabajando por la transformación social. Eh, ¿por qué, por qué ocurre esto? ¿Por qué la gente quiere olvidar o la gente no quiere tener memoria? Te hago una pregunta difícil, pero me Bueno, gustaría que me lo explicases desde tu punto de sí, vista. ¿Por qué crees es tú un que poco ocurre? difícil, porque es que, o sea, esta oligarquía es de las más criminales del mundo, Ujú, ¿sí? Porque lo primero que, por ejemplo, a nivel de la educación, hace más de 20 años suspendieron lo poco que daban de la historia en las escuelas y inclusive en las universidades. Se dejó de impartir la cátedra de historia, ¿sí? Es negar la historia, ujú, negar la historia, de eso se trata. Entonces la gente no tiene memoria. Además de que esa historia era falsificada, sí, no era real, no tenía un asiento real esa historia que nos enseñaban. De todas maneras era una historia, ¿no? Yo en alguna parte de un libro, escribí, yo dije, es que las historias, así sean de mentiras, son peligrosas para el poder, ujú, aún de mentiras. Porque cuando tú coges una historia y la vuelves real y luchas por ella y se hace matar por ella, así sea mentira, eso es un problema. ujú. Y eso es lo que ha pasado aquí. Entonces, cuando usted no tiene memoria, es manipulable de todas las formas, Ujú. es controlable en todos los sentidos. De eso se trata, pues, el poder, la dominación acá. Es, Yo digo acá, es curioso, pero tú dices acá, pero yo te digo que acá también hemos vivido eso, ¿no? Porque tuvimos una dictadura, tuvimos un criminal también durante 40 años y algún tiempo claro, más, porque aún seguimos padeciendo las secuelas de esa historia. Y es curioso porque cuando yo hablo con represaliados de mi país, ¿no? Cuando hablo con gente que lo ha pasado mal o con hijos de fusilados, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, hablaba con un señor que su papá había sido maqui, había trabajado, había luchado las guerrillas aquí en España, en Andalucía, y bueno, lo mataron en la montaña en uno de esos enfrentamientos, y el hombre aún se emocionaba, ¿no? Me lo estaba contando, él era muy chiquito, pero ese dolor a sus 70 y pico de años, casi 80 que tiene este señor, está vivo, está vigente ahí, ¿no? Y me decía eso, es que allí, o sea, cuando mataron a mi padre, nadie hablaba del asunto en el pueblo. Y hasta hace muy poco nadie ha hablado del pueblo, pero hasta tal punto es así que ellos cuando han intentado los nietos y los hijos conseguir información de ese señor, no había manera de encontrar y sin embargo libros de Francia resulta que o sea, en libros de Francia se han encontrado historias de este maqui, porque además fue un maqui bastante conocido, bastante, bueno, de los que resistió hasta el último momento, ¿no? Que tiene una historia de lucha detrás interesante. Y digo, es curioso porque esa misma pérdida de memoria conducida por el poder y de forma muy interesada,
se repite en diferentes pueblos que han sufrido dictaduras, que han sufrido abusos, ¿no? de poder. Y es que me estás hablando y es que tu historia, la historia de vuestra historia de Colombia, me resuena, o sea, resuena en la historia española, ¿no? En la historia más reciente, ¿no? Y es que al final no dejamos de ser pueblos que hemos padecido la tortura y el dolor, ¿no? Y gente que, sobre todo yo hablo de pueblos, pues de eso, de gente trabajadora, de gente obrera, de los que al final pagamos el pato, por así decirlo. Y me llama la atención que se repite eso, ¿no? Y como yo veo que tú has pensado mucho, de hecho has escrito un par de libros, me has dicho, Gonzalo, ¿cómo se llama el libro? ¿Lo puedes enseñar? En la segunda revolución industrial. ¿Y de qué va este libro, Gonzalo? Humanismo en la segunda revolución industrial. Pues es un ensayo que hago, no tanto a nivel nacional, también, pero es como una visión de lo que pues puedo recoger, de lo que está pasando en el mundo. Esto salió hace 16 años, 17 años lleva ya que salió el libro. Fue el primer libro que escribí así. Antes escribía articulitos, me los publicaba un sindicato, otro sindicato. ¿Sí? De pronto en la universidad, con vínculo con algunos muchachos de la universidad o profesor, pues me publicaban algo por ahí en alguna revista. Pero este libro fue, digamos, el primero, un poco tardío porque ya... ¿Con qué edad lo escribiste eso de tardío? Sí, un poco tardío porque ya eran más de 30, no, más de 40 años ya. Entonces, sí, ya, aunque no, o sea, el interés por escribir siempre lo tuve y escribí poesía y lo que todo el mundo trata de escribir, ¿no? Pues la cuestión de la juventud, que es como escribir algo, cuenticos por ahí, que se perdieron también. Es básicamente lo que tiene que ver con el momento que se vivía en ese tiempo, y sobre todo en base a lo que estaba ocurriendo, que era la guerra de Irak, la guerra que se gestó allí, la primera guerra del Golfo, luego las Torres, luego lo de Afganistán, y por el otro lado, la cuestión de por eso las letras son un poquito diferentes. Esta dice humanismo, que es como algo simbólico allí, ¿no? Humanismo como letra manuscrita y la otra como una letra digital. ¿Sí? Entonces, es sobre cómo va el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese momento, a grandes rasgos, porque no soy científico, la visión que tengo del mundo y de las posibilidades que habían, algunas cosas que escribí allí, las veo hoy, ¿sí? Y me parece que aún tiene vigencia lo poco que puede uno aportar allí, con muchos errores, ¿no? Muchos errores porque yo no hice un curso para escribir, no, ni periodismo, aunque he hecho algo de entrevistas y de reportajes, pero nunca he tenido una formación Te has de ese formado tipo. en la escuela de la vida, ¿no? Que dicen, ¿no? Sí, no teórico, no nada desde la academia, muy poco. Entonces, sí, es como mirar ese momento, ¿no? Ese momento que estaban allí, porque también era una crisis, la crisis de 2001, el problema de Argentina, con el Corralito, Sí, el Corralito. y todas estas cosas, y el movimiento que surgió también allí en ese tiempo en Brasil, con el Foro Social Mundial o el Foro de Sao Paulo, que después también degeneró eso también y se fue al traste porque no se pudo sostener. Eran las ONG las que se tomaron eso y eso no va para ningún lado. Ese es como el primer intento, ¿no? El otro es el que pues yo he venido escribiendo en revistas, en algunas, inclusive digitales, a nivel
Por ejemplo, en Argentina, en los Estados Unidos me publicaron 2 artículos allí en una revista que llama News and Letters, cartas y noticias. Sí, 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 sí. Y con un amigo que es fundador de eso también, y también aquí en Argentina, en otra revista, Praxis en América Latina. En el periódico Desde Abajo, varios artículos, no sé cuántos, no recuerdo cuántos. Y ahora, por ejemplo, el último libro que se llama Aproximación a la visión de un mejor país. Ese está en forma digital en un blog que se llama Cuadernos de Reencuentro. Allí está, sino que lo sacamos por entregas, como por artículos, pero cada artículo es un capítulo del libro. Son más o menos 33 o 34 artículos que están allí. No sé, lo colgaron un tiempo completo, pero no sé ahorita si estará. De pronto lo mandaré en estos días otra vez para que lo cuelguen de nuevo. Y si tú lo quieres, pues con mucho gusto te mando. Pásamelo, pues, pásamelo por correo, sí, sí. El PDF para que lo pueden mirar, ¿no? Entonces, es como eso, ¿no? Lo que hemos hecho. Y pues estamos de todas maneras al tanto de lo que pasa y tratando de comentar precisamente lo que se alcanza a ver. Y en estos momentos, Gonzalo, muy violenta. ¿cómo está? Bueno, pues eso, es que se te ha cortado, no sé si solo se te ha oído lo de violenta, ¿vale? Entonces, en estos momentos eso, ¿cómo está la situación en Colombia? ¿Cómo percibes tú que la gente se está organizando? ¿Cómo resiste el pueblo? Porque siempre se habla muy poco, de que la policía, sí que se habla de que hay violencia, como lo percibimos aquí, ¿vale? Sí que se percibe que hay violencia, o sea, sí que se habla de violencia, pero no se especifica quiénes son los que están en la calle, por qué se están manifestando, qué motivos les lleva a ponerse en pie de lucha, ¿no? Qué sectores de la sociedad son, contra quiénes. O sea, sí, sabemos que Uribe, ¿vale? Porque a Uribe, o sea, yo tengo amigos colombianos, tengo contacto con gente de Colombia y tal, y bueno, tengo un punto ahí comunista, ¿no? Que alguna orientación me da, y sí que hay un interés, ¿no? Bueno, sabemos algo más de Uribe, pero la mayoría de la gente no conoce a Uribe, o sea, quiero decir, evidentemente fuera de Colombia, ¿vale? Al menos desde la percepción que tenemos desde España, te hablo desde acá, ¿no? ¿Qué ha hecho Uribe para levantar tanta rabia y tanta indignación? Sí, no, esta es una acumulación. Es una acumulación de dolores, de frustraciones, de ignominia, porque es que realmente eso es lo que se ha ocurrido aquí. Que viene desde, como te estaba contando la historia, desde esos tiempos, ¿sí? Que cuando esa es la primera que te dije, eran los 300.000 muertos de la primera, que se llamó la violencia en Colombia, y luego otros 300.000 muertos, desde 1960 prácticamente hasta los 90. ¿Sí? En los 80 empieza, o sea, porque es que a veces la gente cree que es que el narcotráfico surgió hace poco tiempo, ¿no? No, el narcotráfico aquí en Colombia surgió desde hace mucho tiempo, empezando desde la época colonial que traficaban con el aguardiente, ¿sí? Desde ese tiempo estaba ahí, con la quinoa y todas esas cosas que eran. O sea, la oligarquía colombiana se hizo en base al robo, al saqueo, ¿sí? A la especulación. Se hizo así. Y entonces, esta oligarquía actual es una oligarquía mixta, o sea, o que se ha fusionado
con esa nueva, esos emergentes, poderes emergentes del narcotráfico. Pero la oligarquía siempre ha sido contrabandista, ha sido saqueadora del Estado y de la gente. O sea, o sea, aquí no son más de 20 familias las que han manejado este país en 200 años de la supuesta o mal llamada democracia. No existe. Uribe no es sino producto de eso. Es un producto más allí. Si no hubiera sido Uribe, habría sido otro, o por Escobar, si no lo matan, ha podido quedar él ahí reemplazando a cualquiera. Porque ya lo necesitaban. La oligarquía, que no se dice narcotraficante, supuestamente no es narcotraficante, pero que se beneficia, porque es que, por ejemplo, el sector bancario es el que lava el dinero. Es el que es el sector financiero, es el que hace, dinamiza, o sea, dinamiza toda la economía del narcotráfico. Entonces, ¿qué sectores están allí involucrados? Bueno, el narcotráfico se unió con los terratenientes para expropiar a la gente para cultivar coca o para cultivar la palma africana. Como en un principio se unieron con los extranjeros para cultivar la caña de azúcar, por ejemplo, en el Valle del Cauca. O las multinacionales para expropiar en los llanos orientales y en muchas otras partes donde había petróleo. Con las multinacionales se unió la oligarquía. Eso ha ocurrido. Por ese lado, esos sectores que están allí. Aquí se dice que ha existido una clase media, pero es una clase media que muy útil, muy llevada, dependiente de la oligarquía. El resto es el pueblo, ¿sí? El pueblo raso, que somos nosotros, que escasamente alcanzamos de pronto a alguien a ir a la universidad, pero se frustra porque no tiene contratrabajo, o monta un negocio y después no puedes mantenerlo, la competencia, lo que sea. Y esos pequeños comerciantes son los que están quebrados hoy en día y son parte de la protesta actual. Los muchachitos que están hoy en la calle, que son niños, son muchachos de entre 13 y 25 años. Imagínense, son muchachos que han visto eso y ahorita nos reclaman a nosotros, a los viejos, pues ya tienen su edad, ¿sí? Que no les supimos dejar un mundo mejor. Que no hemos sabido darle un legado decente, ¿no? Exacto, no les dejamos nada, ¿sí? Sino miserias. Porque inclusive la gente de la izquierda está contaminada con toda esta cuestión de la lucha por el poder, Sí, señor. de cómo tumbo al otro, cómo me aprovecho del otro, cómo destruyo al otro, considerando al otro a sus propios compañeros de la misma izquierda. Entonces, es esa cuestión de los odios que se dan arriba, pero los odios de arriba, desde la oligarquía, son unos odios no entre ellos, sino de ellos contra el pueblo. Pero que ellos aparentan allí el odio con los tales partidos que eran libre conservador y ahorita después metieron a otros, pero que juegan lo mismo. Entonces esos sectores que se van aglutinando allí, acumulando todas esas problemáticas, ¿no? Son las que están hoy presentes en las calles. Son los que están resistiendo y están planteando cosas nuevas, cosas diferentes a lo que nosotros pensamos, ¿sí? Mucha gente de la izquierda dice hoy, bueno, pero es que esos muchachos no tienen una dirección, eso no tiene cabeza, ¿sí? Son anárquicos, ¿sí? La misma gente supuestamente de la izquierda y de la intelectualidad debería de haber hecho de contención o de barrera para que no ocurriese lo que, o como mínimo debería de haber estado denunciando continuamente, ¿no? La situación. Sí, no, aunque se han denunciado, pero no se han comprometido en los cambios reales. Porque si algo tenemos los colombianos, no sé de otras partes, creo que también, pero que uno lo anota, es que somos muy buenos para hacer análisis.
de coyuntura. Todo el mundo hace análisis de coyuntura todos los días y la izquierda está llena de eso, de proyectos, de no sé qué, de cambio de país, pero nadie se compromete realmente al cambio. No lo hay. Nadie lo planifica realmente para llevarlo a cabo, sí, señor. No hay ese interés real de cambiar la situación, ¿sí? De ir a lo estructural, a los cambios reales que se requieren y a los procesos necesarios. O sea, le temen a eso, al pueblo. En última le temen al pueblo, como le temen a la oligarquía. Porque aquí los movimientos revolucionarios perdón, se han dado a partir de la academia, de los académicos, de la intelectualidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en los años 70, que estábamos en la actividad, con lo que hacen hoy en día los muchachos que peleamos por la universidad, por la educación, por todo lo mismo que están peleando hoy, ¿sí? En ese tiempo, nosotros estábamos esperando a quién venía de Francia, quién venía de Alemania o de Italia, pues, o inclusive de Grecia con las teorías del momento, ¿sí? Que había que ver qué es lo que pasó en China, y entonces China era el modelo, y lo que pasó en Vietnam también era el modelo, lo que pasó en Cuba también era el modelo, y en todas partes. Entonces, pero eso era una minoría, ¿sí? Que se creían los revolucionarios que iban a cambiar todo en base a esos conceptos que habían recogido de Occidente, pero no miraban realmente la idiosincrasia o las cosmogonías, cosmovisiones que se daban dentro de nuestro territorio, en las condiciones sociales. No teníamos en cuenta a los indígenas, no teníamos en cuenta a las mujeres, no teníamos en cuenta a los negros, no teníamos en cuenta a los jóvenes, ¿sí? Entonces a la era como técnica, ¿no? que hay en un país, la riqueza cultural, al final es eso. Claro, entonces negamos todo eso y por eso nosotros no pudimos darle nada a estos muchachos. Porque ¿sí? Tenemos ese mundo ahí lleno, una cantidad de cosas, de teorías, empezando por el marxismo. Yo no estoy contra el marxismo, yo he sido marxista, ¿sí? Sí, me formé dentro del marxismo. Pero las cosas no, hay que mirar de acá. Entonces yo empiezo a mirar desde hace más o menos 30 años, a mirar acá. ¿Qué pasó acá? Y hacer algunas críticas al movimiento político de izquierda o revolucionario, lo que había en ese tiempo. Entonces, realmente no se dieron pasos a constituir un movimiento realmente serio que permitieran cambios reales y que permitieran que no hubiera un desangre tanto como se dio. Es como así que una revolución, no sé cuántas revoluciones hay en el mundo que duran 50 o 60 años. Esos son 10, 15 años máximo. Pero aquí 60 años en una eterna guerra, ¿sí? Empatado siempre porque ni el ejército colombiano venció a la FARC, ni la FARC venció al ejército colombiano. Eso fue un acuerdo allí, porque ambos estaban desgastados. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se vive después de 60 años, como tú bien dices, de una eterna guerra, porque es una eterna guerra, ¿no? ¿Y cómo se curan las heridas, Gonzalo? O sea, ¿cómo la gente perdona, empieza de nuevo y toma nuevas direcciones, ¿no? Porque vuelven cíclicamente, parece que se van repitiendo las etapas y ahora parece ser que Colombia vuelve a estar otra vez en un momento de agitación, ¿no? de rebelión y en un momento que el pueblo, la gente está pidiendo sí o sí ese cambio, esa transformación social. ¿Crees que esta vez se conseguirá? No sé, yo realmente no sé hasta dónde se pueda generar un movimiento realmente de cambio, pero lo que sí sé es que este es un momento de quiebre, de ruptura. ¿sí? De ruptura tremenda, ¿sí? Que es protagonizado por un sector social que no tiene una formación política supuestamente preparadas para una revolución a lo clásico occidental, europeo, que es lo que... ¿sí? Entonces,
Aquí son algo diferente. Allá ustedes tuvieron la gente del 15M, no sé cuáles fueron nosotros. Te iba a decir, sí. Digo, Sí, o las primaveras árabes. Las primaveras la árabes primavera, también o los nacieron. ocupan, o los ocupan allá en Nueva York, allá en Manhattan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eh, son diferentes, ¿sí? Aunque es la juventud, como lo fue la juventud de los años del 68, que es la que para la edad mía, pues, sería como un referente, ¿sí? Que tuvo algunos frutos y que algo dejó en el mundo. Sí, siempre se van consiguiendo avances, pero no los suficientes, ¿no? O sea, siempre es como que nos quedamos ahí en la punta de la loma, ¿no? Como decía mi padre, a punto de caer y de empezar de nuevo, y sin embargo no somos capaces socialmente, me refiero, o sea, no somos capaces de darle esa vuelta a la tortilla y realmente instalar los cambios para que se queden, o sea, cambios de verdad revolucionarios que piensen y que pongan el foco en el ser humano, en el planeta, ¿no? Porque yo creo que ahora no se puede ser revolucionario sin ser ecologista, ¿no? Sin valorar el medio ambiente y el entorno. No entendido, no el ecologismo entendido por las multinacionales, que te veo venir, que me vas a tirar de la coleta, que te lo he visto en la mirada, Gonzalo, ¿vale? Sino me refiero el de respeto, ¿no? Y reconocimiento de lo que tenemos, de lo que producimos, y de no producir más allá de lo necesario y de lo que podamos asumir y necesitemos asumir, ¿no? Ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es el tema del, has dicho, ¿no? Bueno, sí, es que hacíamos la revolución, pero un poco con los parámetros de las revoluciones europeas, ¿no? Y eso ha cambiado, eso me ha gustado, ha sonado bien, ¿vale? Porque quiere decir que os estáis eliminando, deshaciendo de los residuos que pudiesen quedar en Colombia o Latinoamérica o en Centroamérica, me da igual, de ese colonialismo. ¿Ha habido ese salto real, histórico? Sí, el colonialismo nunca ha dejado de existir aquí. Porque la huella Cambia de nombre, cambia de nombre, cambia de forma en ciertas cosas, ¿sí? Pero el colonialismo es colonialismo porque el colonialismo es extractivismo y es dependencia. De mientras haya esos dos elementos, no hay posibilidades de un cambio real, ¿sí? Y eso lo continuamos acá. Entonces, yo trato de utilizar lo menos posible el término neocolonialismo. Yo pienso que el colonialismo ha sido siempre el mismo y será siempre el mismo. No se diferencia en nada. Lo único que cambian son las maquinarias de guerra, las armas para matar, y los las técnicas conceptos, para ¿no? matar, Se intentan como los renovar, conceptos ¿no? para explotar a la gente. Cambia la tecnología para seguir explotando a la misma gente, para seguir robando a la misma gente. Eso es lo único que cambia. Nosotros somos parte de eso, realmente no hay. Y yo pienso que no solamente en Colombia, yo pienso que en el mundo el colonialismo está aún allí. Inclusive, me atrevo a decir, dentro del mismo Europa. Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, sí. De acuerdo a lo que yo Somos presas de nosotros mismos, sí, señor. Somos presas de nosotros mismos, sí, señor. Totalmente de acuerdo. Y además, dependiendo de qué zonas, y cuanto más al sur bajes, más se ve ese daño, esa cicatriz del colonialismo, ¿eh? O sea, sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos va quedando poquito tiempo porque llevamos mucho rato hablando. La verdad que es súper interesante, Gonzalo, y me gustaría emplazarte a otro momento para que nos sigas contando cómo va avanzando Colombia, en qué punto está. Pero me gustaría que me explicases un poquito más, si se puede, ¿no? De cómo se organiza la gente en estos momentos, en momentos de resistencia, y cómo consiguen sobrellevar la represión. Porque para aguantar todo lo que estáis aguantando y para salir victoriosos, porque a día de hoy el pueblo colombiano está saliendo victorioso bueno, de la opresión y de la masacre, a pesar jolín, porque es que el Estado está actuando como un Estado terrorista,
y además poniendo toda la fuerza y todo el poder para machacar y para asesinar incluso, ¿no? Porque están habiendo asesinatos y están habiendo vulneraciones de derechos, vamos, bestiales, ¿no? Y como tú bien decías, contra niñitos, ¿no? Contra gente muy joven, contra generaciones muy jóvenes, la mayoría universitarios o gente estudiante, o sea, gente que empieza ahora, ¿no? Como el otro que dice, y que no le hemos dado el derecho de vivir dignamente, ¿no? De alguna manera, o no hemos sabido legarle el derecho a vivir dignamente y a vivir con la cabeza alta, ¿no? Con el orgullo bueno, pues de tener un mundo en el que prosperar sin fastidiar a otro, ¿no? Como decía la Mafalda, ¿no? Sin tener que joder al otro medio mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis? Tenemos 5 minutitos, ¿eh? ¿Cómo estáis sobreviviendo? ¿Cómo estáis resistiendo ahora mismo? Para que Bueno, la gente entienda un poquito qué labor estáis haciendo los viejos activistas, y me vas a permitir que te llame viejo, ¿vale? Es que es con cariño y con respeto, te hablo como sentido de experiencia. ¿Cómo estáis, qué estáis aportando vosotros, la gente que lleváis mucho tiempo en la lucha y que seguís en la lucha, que habéis educado en la lucha de alguna manera, que no habéis, o sea, que no habéis pasado, no os habéis pasado de bando, por así decirlo, y, y cómo la gente joven está, o sea, qué habéis aprendido también los viejos activistas o qué estáis aprendiendo de la gente joven, de la forma de organizarse de la gente joven, de las comunidades en la actualidad. bueno, es que este movimiento, pues como ya te dije, es supuestamente espontáneo, aparentemente espontáneo. Ujú. Realmente allí hay, tú misma la reconoces, hay participación de estudiantes, inclusive profesionales, muchachos que ya han salido de la universidad, que tienen inclusive dos carreras o un posgrado, pero no pueden. Sí, no es que allí esté solamente gente desempleada, analfabeta, no, no, no. Son jóvenes todos, pero hay distintos, o sea, cada uno pide la parte de lo que le hace falta, de lo que necesita, pero todos coinciden en que realmente lo que se requiere es cambiar este país. Y ya lo plantean así. Es que eran las dos reformas supuestamente que habían generado el movimiento. Desde la derecha lo veían así, pero no era eso, era todo ese acumulado de miserias que vivimos. Entonces estos muchachos recogen eso y lo expresan, y entonces no se conforman con eso. Si esto hubiera estado en manos de los líderes sindicales, perdón, los sindicatos, que son los que están ahorita en el comité de paro, ya no habría habido nada, ya habrían arreglado, no habría tenido problemas, ya, así como arreglaron, no habrían, sí, entonces ya se habría acabado, porque es fácil de negociar con ellos, ¿sí? No, solamente son algunas cosas, que de pronto que suben el salario, que la pensión, ¿sí? Ya en este momento no hay nadie que tenga posibilidad de pensionarse, sobre todo si tiene menos de 40 años. No hay pensión. Esos son uno de los puntos y que está ahí. Bueno, usted me decía también, como es corto el tiempo, ¿cómo sobreviven? Realmente allí lo que hay es una manifestación del aspecto humanista de la comunidad, de lo colectivo también, de que los muchachos prácticamente viven allí en el frente, los que están en los puntos de bloqueo de permanente y los que se movilizan también en las marchas. Pero los que están allí están sostenidos por sus propios padres, por la propia comunidad, los vecinos. Y muchos de esos muchachos no tienen ni siquiera para comer en el día. Algunos dicen, es que a mí, y yo vengo a comer aquí, porque yo no como sino una o dos veces, si mucho, en la casa. Aquí, yo vengo siempre a comida, ¿sí? Porque está la olla comunitaria, sí, que es recoger los alimentos,
los elementos para preparar la comida allí y compartirlos entre todos con los que estén ahí, los que van pasando. Entonces es una escuela que nos pone pues en evidencia cuál es la solidaridad que tenemos, ¿sí? Y no me refiero a la oligarquía porque la solidaridad es entre ellos, pero entre nosotros también, porque ha cundido también el individualismo. Sí. Entonces realmente lo que sostiene eso es el interés por la sobrevivencia, por rescatar algo de ese futuro que se creía que era posible, que los muchachos lo rescatan ahora, ¿sí? Porque realmente en esta situación nosotros vivimos en una incertidumbre realmente de qué será mañana, quién será el que nos va a seguir masacrando. Ahora hay una expectativa, hay un candidato que todo el mundo lo quiere, ha ganado mucho prestigio, tiene mucha atracción, bueno, promete mucho. ¿Quién es el candidato actual? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Gustavo Petro, que ha sido alcalde de Bogotá, fue una experiencia muy interesante, muy buena, ¿sí? En honestidad y todo, ¿sí? Pero digamos que eso es parte, pero no creo que sea la solución. Eso es algo que puede servir, ¿cierto? Además, porque la oligarquía no va a entregar el poder así nomás. Esto que está pasando hoy de las masacres, el Estado con 10 billones de pesos habría solucionado toda la problemática que están pidiendo los muchachos, con menos. Comprarles computador, 2 millones de computadores, ordenadores, como dicen ustedes, ¿sí? Darles internet gratis, que eso no cuesta absolutamente nada. Darles una renta básica, ¿sí? Mínima, pues, así sea un salario mínimo, menos. Eso no cuesta absolutamente nada. Lo que nos iba a sacar a todo el pueblo, este gobierno, con esas reformas, o sea, es lo que dejó de cobrarle, de cobrarle a los grandes poderes, a los grandes industriales, a los bancarios, a los banqueros, a los terratenientes, ¿sí? No hay una actualización catastral, no se sabe cuánta tierra tienen, sí, los que tienen. Los que pagan impuestos somos la gente pobre, inclusive Uribe ni Duque pagan impuestos, ninguno de esos paga impuestos, los hijos de Uribe no pagan impuestos, ¿sí? Y se enriquecieron en un año robándose las tierras por allá de la sabana de Bogotá para hacer sus negocios, además del narcotráfico. Entonces, es eso. Entonces, lo que sí, como concluyendo, realmente sí hay una esperanza en estos jóvenes que realmente no solamente han despertado a ellos, nos han despertado a nosotros y a la sociedad en su conjunto, porque inclusive hasta la misma oligarquía se toca ya. Ya empiezan a decir que es posible, que no sé qué. Bueno, que pueden haber algunos cambios, porque ya ven que la tienen perdida. O sea, si Petro se presenta, yo no soy tan petrista, pero lo apoyaré, porque pues yo veo que es lo único que hay, más, ¿sí? Pero realmente la oligarquía no tiene alternativa. Por eso es que está tratando de frenar eso ahora, para que no haya ¿No te parece, Gonzalo, que hay una... nos está tocando vivir, y digo a nivel global, casi a nivel internacional, sí que hay políticos buenos, porque aún hay políticos que son honestos, como bien has dicho tú, ¿no? Pero es verdad que tenemos una serie de políticos hablando internacionalmente, ¿eh? O sea, no me refiero ya solo a ningún país, porque todos más o menos, o sea, la cosa, pero muy mediocres, que no se han comprometido, que no han sido capaces de dar la cara desde las diferentes ideologías, ¿eh? O sea, respetando a cada quien, que no han sido capaces de dar el debate, ni han sido capaces de transformar, por ejemplo, el sistema laboral, que es una cosa que se está viendo
estamos ya en otro momento, estamos en otra era, en otra época, y que muchos problemas de hambruna y de problemas que tenemos es porque lo que hasta ahora conocíamos que nos servía, ha dejado de servirnos. Y esa transformación tiene que venir desde abajo con los del medio y los de arriba, porque si no es que no vamos a salir como humanidad, ya, y se está viendo, ¿no? Pero o sea, tú miras en la historia y, jolín, tienes un Fidel Castro, tienes un Che Guevara, tienes un, no sé, aquí teníamos a Martín Camacho, teníamos a nivel, o sea, de diferentes niveles, ¿no? Tanto de sindicalistas como tal. Ha habido un Nelson Mandela, no sé, ha habido líderes que han dejado mucha huella, que cada uno, cada cual ha tenido, o cada cuantos han tenido sus épocas, ¿no? Y sin embargo, esto no está ocurriendo en la actualidad. O sea, yo encuentro una carencia y una mediocridad cuando los escucho hablar, al menos en mi país, pero es que cuando escucho hablar en otros países veo que estamos más o menos quitando Islandia, que me parece que han conseguido realmente hacer ese salto y expulsaron a los ladrones, a los corruptos y han hecho un cambio económico brutal. Me parece que estamos todos así como en la misma onda, ¿no? Casi, como muchos países, por lo menos por desgracia, ¿no? Y reímos por no llorar, ¿no? No sé. Sí, en el mundo, o sea, uno mira aquí porque es lo local, lo que le toca a uno, pero realmente el capitalismo es global, siempre ha sido globalizado. Ese cuento de la globalización Y es... se entiende bien, además, ¿eh? Sí, sí, no, desde el momento en que nace el capitalismo es globalización. Eso es mal. Además, todo imperio y toda cultura, toda civilización se vuelve globalista. Todos tienden a lo mismo. Miremos la historia nomás a ver cómo se extendieron todos esos imperios en todas partes. Entonces, lo que pasa es que también se van perdiendo, digamos, o sea, se pierde la visión del mundo real. Se pierde eso y no hay como la forma de que la gente recupere, digamos, la dignidad. La gente no busca eso, ¿no? ¿Sí? Busca solucionar problemas puntuales, lo personal, lo individual, ¿sí? Entonces, ¿cómo salgo yo adelante? ¿Cómo me educo? O me educo para producir? ¿Y cómo me voy al exterior? Porque aquí no puedo aguantar, pero me voy a esclavizarme allá y hago lo que no hago en mi país, lo hago afuera. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. En peores condiciones, por un peso más, por un dólar más. ¿Sí? Y entonces los mismos, a nivel intelectual, la gente tampoco se interesa por eso, porque lo que tiende a esta cultura es a lo inmediato, a lo placentero, ¿sí? A lo vano, ¿no? A lo superficial. Inclusive dentro de las universidades, yo digo muchas materias, muchas cátedras que yo no les veo razón de ser, inclusive carreras, ¿sí? Pero por ejemplo, en la cuestión de las humanidades no hay información en el mundo, no hay solamente en Colombia. La ¿Sí? filosofía, y hemos perdido viejas materias que son tan interesantes y tan importantes, ¿no? Para vivir dignamente, como bien dices. Exacto, ¿sí? La sociología, la psicología, ¿sí? La Todas estas historia, cosas, que pero lo la decías historia, también, ¿no? recuperar eso, la memoria y todo, o sea, no hay. Y entonces uno ve una calidad muy baja en los líderes, que a veces se autoproclaman y a veces la gente los sigue porque no hay más a quien seguir. ¿Sí? Y a veces resultan ser de pacotilla, resulta que no tienen realmente nada. ¿Sí? Se aprenden un discurso y de eso es que sobreviven. El famoso argumentario. Pues la gente, No sé si en tu país sí, también se dice el argumentario del partido. Pues, sí, pues no, eso. y además, por ejemplo, yo me doy cuenta que los dirigentes de izquierda siempre si no decimos en 3 segundos, 3 veces, 3 citas de un intelectual europeo, occidental, ¿sí? O de asiático, entonces no somos intelectuales.
Eso es otra cosa que yo también siempre critico, porque digo, es que no estamos hablándole a la gente, no se le está hablando a la gente. Es como si de golpe y porrazo se estuviesen en las instituciones y se pusiesen a hacer un teatro que no llega a la gente, o sea, que no llega al espectador. Y al final dices, yo no sé en Colombia, pero aquí últimamente se está gobernando a golpe de titular, pero que luego eso no se instala, eso no se trabaja, eso no se desarrolla, en fin, y es que dices, por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Por favor, ¿estamos cada vez peor o estamos ya muy mayores y estamos ya empezando a ser negativos? No lo sé, pero al menos acá es así, ¿eh? Te lo digo y no te exagero en nada en absoluto, ¿eh? Y el tema del bipartidismo, que no hemos entrado en el tema, que tú hablabas de una especie de bipartidismo y tal, es que se repite la historia. O sea, qué bien lo ha hecho el capitalismo. Qué pena y qué bien lo ha hecho. Sí, claro, pues ha tenido el poder y tiene todo el tiempo y todos los recursos. Pero, pues, de todas maneras la gente despierta porque nada, como dice por acá una canción de un autor popular de la música, nada es eterno en el mundo. Entonces, sí, uno se desespera un poco porque pues ve que esta situación como que no cambia, pero pues, todos los imperios fenecieron, Sí. todas las grandes culturas también, ¿sí? Y después se vieron que no eran perfectas. ¿Sí? Entonces, realmente lo que pasa es que no hay interés real por los cambios. ¿Sí? La gente toma, por ejemplo, el ambientalismo como una doctrina, como una cosa ahí, pero sesgada, ¿sí? Donde no se tiene en cuenta realmente qué es la naturaleza. O sea, no se tiene contexto qué es la naturaleza y entonces creen que sembrando árboles nomás con eso es suficiente, ¿sí? O pagando una cuota por producir dióxido de carbono, ¿sí? Todas esas cosas así, o la gente que los animalitos que hay que cuidarlos, que no sé qué, pero cuidan el animalito que tienen en la casa, el perrito, el gatico, pero no saben todas las masacres que hacen con las ballenas, con los delfines, con los osos, ¿sí? Bueno, ¿Qué o lo pasa que con está ocurriendo en el Amazonas, ¿no? Que con el tema, con la Amazon? industria madereras, que no me sale la palabra bien, o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el indígena aquel que lo mataron también, que era muy luchador, que era de Brasil, me O parece, sea, ¿no? Chico Chico Méndez, no Méndez, sé. sí, 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 Chico Méndez, o sí, sea, dices, a ver, es que no estamos siendo capaces de escuchar y de dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros animalitos, ¿no? Como bien decías tú antes, ¿no? Es una pena. Pero bueno, estamos despertando y yo me voy a quedar con esa frase tuya, ¿eh? De que estamos despertando y espero que esa semilla de Colombia fructifique, que se instale también la paz, que mucho la necesitáis, y la dignidad, ¿eh? Me ha gustado mucho también la frase tuya de la dignidad. Y me toca despedirte, Gonzalo. Ha sido un honor conocerte, un honor escucharte. Me quedaría horas. Aquí ya son casi las 12 de la noche, tengo que decirte. Pero me ha gustado, la verdad que me pareces una persona muy, muy interesante, muy culta. Y me gustaría saber cómo podemos acceder a tus libros, a tu blog. Me gustaría que lo dijeras, por favor, o que facilitaras el... ahí con el WhatsApp, se puede, con el WhatsApp Vale, lo estamos comunicando. vale. Entonces, Lo si linkamos. más bien si me mandas un correo, te mando el PDF, Ujú. ¿sí? Y a ver si podemos llegar a conocernos en persona, porque me pareces una persona interesante bueno, que tiene mucho que enseñar y mucho que decir. Y creo que hay que mantener viva esa memoria y ese conocimiento, ¿vale? Así que ha sido de verdad, de corazón, un honor y espero que volvamos a conectar otra vez y nos pueda seguir contando esa historia de antes y ligarla con la actualidad, ¿no? Con los cambios y con las mejoras bueno, que podamos ir viendo cómo Colombia conquista y lucha. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención, por la Muchísimas invitación. gracias. Nos vemos pronto, aunque sea por Zoom. Un abrazo. Ojalá, sí.
Un abrazo, cuídate.